הנה לא ישן, לא ישן, לא ישן, הנה לא ינום, לא ינום, לא ינום, הנה לא ישן, לא ישן, לא ישן, הנה לא ינום ולא ישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá el guardián de Israel. Esa el Heharim, Me'ain Yavo Ezri, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Ezri Me'im Adonai, Ose Shamayim Va'aretz, mi socorro viene de Adonai, que hizo cielos y tierra. Hine lo yanum, lo yanum, lo yanum, hine lo yishan, lo yishan, lo yishan, hine lo yanum, lo yanum, lo yanum, hine lo yishan, lo yishan, lo yishan, hine lo yanum velo yishan, shomer, shomer Israel, no se adormecerá ni dormirá el guardián de Israel. Shalom Berahot. La vez pasada yo estaba diciendo que debemos ser honestos, intelectualmente hablando. No podemos afirmar que la Biblia hebrea o la Biblia hebraica les llame rabíes a los apóstoles de Yehoshua, pero tampoco podemos afirmar lo contrario. De hecho, atreverse a afirmarlo es muy plausible, ya que el modelo Rabí Talmid estaba claramente presente durante la temporada de el Rabí Yehoshua. El hecho de que le llamaran Rabí a Yehoshua precisamente confirma esto, y no solamente le llamaban Rabí a Yehoshua, también a Yohanan, es decir, Juan el Bautista. Pero es que también si uno consulta literatura judaica extrabíblica, puede ver que esto era una realidad. También si uno consulta fuentes extrabíblicas no judías, ciertamente uno puede ver que este modelo de Rabí Talmid existía en la época de Jesús o de Yehoshua. Entonces, no es incorrecto técnicamente pensar que los apóstoles eran rabíes, porque naturalmente un talmid, un discípulo, va a continuar la tradición precisamente que su maestro o su gran rabí le enseñó. Si en este caso el rabí Yehoshua estaba enseñando la interpretación correcta de la Torá, estableciendo su escuela nazarena, lo natural es pensar entonces que sus alumnos, sus estudiantes o discípulos, que son los llamados apóstoles, continuaron dicho legado y también ellos eran pues rabim o rabanim. Nuevamente, no es necesario que el texto bíblico lo diga explícitamente. Está implícito ahí, porque como dije antes, eso aparece claramente en la historia del pueblo judío. El modelo de rabí y talmid, de maestro y discípulo, claramente estaba en la época del judaísmo del Segundo Templo, y varios judaísmos, entre ellos el nazareno, lo incluían como parte de su técnica de enseñanza. Entonces, es completamente normal que tú veas aquí en Emet los títulos de rabí, los títulos de apóstoles, profetas, etc., porque estamos recogiendo justamente el modelo nazareno original. Nuevamente, insisto, el llamado Nuevo Testamento no te va a mencionar a cada rato todos estos títulos, pero al ver que al rabí Yehoshua le decían eso precisamente, rabí, y que a Yohanan, el inmersor, le decían rabí,
Lo natural es entonces suponer y pensar que también los discípulos o los apóstoles eran continuadores de dicho modelo. Por lo tanto, podemos decir con toda confianza entonces que aunque la Biblia no lo diga, estos apóstoles eran rabinos, eran maestros de Torá. También el apóstol Pablo. Y yo digo llamados apóstoles porque en realidad apóstol es una palabra que conocemos en español que se deriva de lenguas grecorromanas. Pero en realidad la palabra en hebreo tiene que ver con un embajador. La palabra es shaliach, tiene que ver con un encargado, un emisario, ¿no? Se le dice apóstol, pero tú ya sabes que lo más correcto no es llamarlos apóstoles, sino emisarios, o si quieres, puedes utilizar el equivalente hebreo para eso. Pero bueno, el punto es que el modelo Rabí Talmid estaba ahí, y por eso es que ves aquí en Emet ese mismo modelo restaurado. Así que, aunque no lo diga la Biblia, claramente los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, eran los rabinos o los rabíes continuadores de la tradición nazarena. No esperes que absolutamente todo tenga que estar especificado en la Biblia hebrea. Hay cosas que pasaron en la historia judía que, aunque no lo mencione la Biblia, no quiere decir que sean falsas esas cosas. Se pueden verificar por fuentes extrabíblicas y por otros testimonios. Recuerda que la Biblia solamente va a enfatizar los puntos más importantes para la salvación, para la revelación divina. Pero eso no quiere decir que cosas que están fuera de lo escrito sean necesariamente falsas. Hay muchas cosas que son verdaderas, pero simplemente el autor pues no tenía suficiente tinta para seguir escribiendo, o simplemente no lo consideró importante. Y si creemos que las escrituras tienen inspiración divina, bueno, podemos decir que el propio Elohim no lo consideró relevante, pero eso no quiere decir que no sean reales o no hayan sucedido. Cada vez que yo mencione Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo mencionaré solo por simplificación para que ustedes entiendan a qué me refiero. Pero ya ustedes saben que ni Biblia, ni Nuevo Testamento, ni Antiguo Testamento son los nombres reales de estos escritos. La Biblia hebrea, como la conoces, es un trabajo editorial. Siempre hay que ir a los manuscritos originales, o sea, la verdadera Biblia, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con los escritos originales. Así que esos escritos no se llamaban Biblia. Biblia se le llama ahora porque se han compilado en una biblioteca y están todos juntos y han sido elaborados de manera editorial. A veces lastimosamente manipulados por dogmas religiosos, a veces cristianos, a veces rabínicos, refiriéndome al judaísmo ortodoxo en este caso, o a veces también obedece a agendas. Tú no lo vas a creer, pero hay versiones bíblicas que favorecen la homosexualidad, entre muchas otras cosas que son claramente anti-Torá, pero sin embargo están ahí en esas versiones. Por eso, vuelvo a repetir, la Biblia, como la conoces hoy, no es la palabra de Dios. Me refiero al trabajo editorial impreso que tú ves, tanto en digital, online, en la línea, en el internet, como los documentos que han sido impresos. La sociedad bíblica o las sociedades bíblicas unidas han hecho esfuerzos para, mostrar, traducciones bíblicas, pero muchas veces son versiones o manipulaciones. A veces son errores, a veces son inducciones doctrinales para que tú sigas una agenda doctrinal específica que ellos quieren, y en otras ocasiones pueden ser errores de traducción, etc. Por eso,
esa Biblia que tú ves en español, en inglés o en cualquier idioma, pero que ha sido algo producido por, digamos, empresas que la editan, que producen ese trabajo editorial, esa no es la palabra de Dios. Por eso los ateos, tú vas a ver que encuentran excusa también para atacar la Torá. Y en este caso no me refiero solo a la Torá de Moisés, me refiero a toda escritura que sea realmente inspirada. Me refiero a la Biblia original, por decirlo así. Sé que es un poco difícil, pero estoy tratando de hacerme entender. Nuevamente, yo digo Biblia para que me entiendas, pero recuerda, es mejor decir Torá, porque la verdad es que nunca nosotros, los judíos, le hemos llamado Biblia estrictamente a los libros sagrados. Más apropiado es decir libros sagrados precisamente. Eso sí aparece en uno de los libros de Macabeos, que nuestros antepasados le denominaban a estos escritos los escritos sagrados, pero no le llamaban Biblia. Eso es un término tardío que vino después. Así que cada vez que yo mencione Biblia, nuevamente, es una simplificación solamente para que me entiendas, pero tú ya sabes que no es lo más correcto llamarle Biblia. Pero bueno, la manipulación doctrinal, especialmente en el cristianismo jafético occidental, ha provocado confusión en traducciones, contradicciones entre comillas, que no existen en los escritos originales y que los ateos han aprovechado para lanzar ataques sin fundamento. Por eso hacemos esta apologética, para que tú veas cuál es la verdad del asunto también. Y te doy esta explicación más profunda para que tú entiendas que no existe una Biblia como tal. Lo que existe es una Torá, que es la Torá de Moisés, más, vamos a decirlo así, una Torá amplificada, que sería, escúchame bien, todo lo que se conoce como los profetas, los escritos, me refiero a Proverbios, Salmos, todo eso, algunos libros deuterocanónicos, entre algunos otros libros que algunas comunidades incluían o excluían. Eso sería técnicamente, realmente, los escritos sagrados. Si quieres, digamos, saber cuál era la Biblia, por decirlo así, esa era la Biblia. Pero no es la Biblia que tú conoces ahora, que claramente varía según los intereses específicos de cada organización, ya sea religiosa, ya sea secular, etcétera, ¿no? Son agendas, son, digamos, intereses particulares de estas organizaciones, pero no tiene nada que ver con los escritos sagrados originales. Así que, si quieres ser conservador como yo, puedes llamarle a toda la enseñanza de Dios Torá. Obviamente haciendo la distinción con la Torá de Moisés, que es específica. Sabemos que Dios reveló a través de Moisés una Torá concreta para el pueblo de Israel, donde aparecen pues los mandamientos, ¿no? Pero también hay una Torá más extendida, entiéndase, una instrucción más extendida, que justamente se complementa con los profetas, con los escritos como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, etc., más algunos escritos deuterocanónicos o incluso otros libros que no son tan populares, pero que tienen mucha sabiduría, pueden ser parte de la Torá. Pero, insisto, me refiero de manera más flexible, más abierta, a una Torá como enseñanza general de Dios. Entonces, a todo eso le podemos llamar escritos sagrados, de manera general y simplificada. Pero eso es mucho más honesto que decir que la Biblia editorial que tú ves hoy es la palabra de Dios y que es incuestionable. No, es completamente refutable, cuestionable y debemos cuestionarlo.
Debemos cuestionar este fenómeno, porque claramente ha traído confusión, ha añadido cosas y ha quitado cosas a los escritos originales. Así que los escritos sagrados o la Torá será la manera quizá más apropiada y conveniente de llamar a lo que nosotros los fieles, queremos conservar como Biblia o Biblia hebrea. Nuevamente, no me refiero al trabajo editorial moderno, me refiero a los escritos originales. Bien, ya con esta introducción, vamos a ir con la antítesis. La antítesis atea que vamos a refutar es la hipótesis de la simulación. Ellos te van a decir, ¿y si todo lo que vemos no fuera real? ¿Y si el universo fuera solamente un programa ejecutándose en una computadora gigantesca? Esta idea, conocida como la hipótesis de la simulación, ha ganado mucha popularidad gracias a películas como The Matrix o La Matriz, ¿no? Y gracias a filósofos como Nick Bostrom. Algunos ateos incluso la utilizan para afirmar que la existencia de un creador ya no sería necesaria. Pero ¿realmente esta hipótesis elimina a Elohim? ¿O, paradójicamente, termina apuntando hacia la existencia de un diseñador? Hoy analizaremos esta propuesta desde la filosofía, la lógica y finalmente desde la escritura. ¿Qué afirma la hipótesis de la simulación? La hipótesis sostiene que nuestro universo podría ser una simulación informática creada por una civilización extremadamente avanzada. Nosotros seríamos seres conscientes dentro de ese programa. Todo lo que llamamos materia, espacio y tiempo sería simplemente información procesada. Según esta postura, nuestros creadores serían seres naturales mucho más avanzados que nosotros, no un Dios eterno. ¿Cuál es el argumento? Generalmente se plantea así. 1. Las civilizaciones avanzadas podrían crear simulaciones con seres conscientes. 2. Si pueden crear millones de simulaciones, habría muchas más personas simuladas que personas reales. 3. Entonces, estadísticamente, es más probable que nosotros vivamos dentro de una simulación. Ahora vamos con la primera respuesta de Emmet. No existe evidencia. Lo primero que debemos notar es que la hipótesis no posee evidencia empírica. No existe una sola observación que demuestre que vivimos en una simulación. Es únicamente una posibilidad filosófica, y una posibilidad no constituye una demostración. Que algo pueda imaginarse no significa que sea verdadero. Segunda respuesta. El problema simplemente cambia de lugar. Supongamos, por un momento, que realmente vivimos en una simulación. Entonces surge una pregunta inmediata. ¿Quién creó a los simuladores? Ellos mismos necesitarían existir. Necesitarían leyes físicas. Necesitarían un universo. Necesitarían una explicación para su propia existencia. La hipótesis no elimina el problema del origen, simplemente lo traslada a otro nivel. Tercera respuesta. Una regresión infinita. Algunos responden diciendo que los simuladores también podrían vivir en otra simulación, y esa en otra, y otra. Pero eso genera una regresión infinita. Nunca se llega al fundamento último. Y una explicación que nunca llega a un fundamento realmente no explica nada. En algún punto debe existir una realidad última que no dependa de otra. Eso es precisamente lo que la filosofía clásica entiende por un ser necesario. Cuarta respuesta. Una simulación implica diseño. Aquí aparece una enorme ironía. Para existir una simulación se necesita inteligencia, planificación, información, programación y propósito. En otras palabras, una simulación exige un diseñador. Es curioso que algunos ateos utilicen esta hipótesis para evitar el diseño inteligente,
cuando la propia hipótesis depende completamente del diseño. No existe una simulación sin un programador. Quinta respuesta. Las leyes matemáticas no aparecen solas. Toda simulación funciona mediante reglas, algoritmos, lógica, matemáticas, información organizada. Pero la información organizada jamás aparece espontáneamente, siempre procede de una mente. Las computadoras no producen programas por azar. Los programas siempre son escritos por alguien. Sexta respuesta. La conciencia continúa siendo un misterio. La hipótesis supone que una computadora suficientemente poderosa puede producir conciencia, pero nadie ha demostrado eso. Procesar información no es lo mismo que experimentar la realidad. Una calculadora procesa información. No siente, no piensa, no ama. No posee conciencia. La conciencia sigue siendo uno de los mayores problemas filosóficos del materialismo. La hipótesis simplemente asume aquello que todavía no puede explicar. Séptima respuesta. Incluso si fuera cierta, imaginemos que mañana apareciera una prueba absoluta de que vivimos en una simulación. ¿Habría desaparecido Dios? No. Lo único que habría cambiado sería el mecanismo utilizado para crear nuestro universo. Continuaría existiendo la pregunta fundamental. ¿Por qué existe la realidad donde viven los simuladores? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Esa pregunta permanece intacta. Ahora veamos la respuesta bíblica. La Escritura presenta un panorama muy diferente. El universo no es producto del azar, ni de una simulación sin fundamento. Es obra deliberada de Yahweh. Él no depende de un universo superior, no depende de otro creador, no depende del tiempo. Es el fundamento de toda la realidad. Mientras la hipótesis de la simulación solo mueve el problema un escalón hacia arriba, la Escritura presenta al único ser cuya existencia no depende de nada más. Conclusión. La hipótesis de la simulación puede ser un ejercicio filosófico interesante, pero no constituye evidencia contra Dios. De hecho, si fuera cierta, confirmaría algo muy importante. La realidad requiere una inteligencia capaz de diseñarla. El verdadero debate nunca ha sido si existe un diseño. El verdadero debate es quién es el diseñador último. Y ahí es donde la filosofía encuentra su límite, y donde la revelación señala a Yahweh como el fundamento eterno de toda existencia. Shalom, Berajot. יום השמש לא יככה וירח בלילה אל סול נוטף עתירה